Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de Wilson, el último del año 2024. ¿Cómo están los profesores Zafiro y Galás, que no nos veíamos hace ya un poquito más de un mes en este programa? Muy bien, pues un saludo afectuoso para ambos, don Vicente y don Eduardo. Un placer saludarlos y poder compartir con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú, Eduardo Galás? Muy bien también por acá. Feliz Navidad para ambos, para nuestros oyentes también. Todo bien por mi lado. Qué bueno. Este va a ser el último programa del 2024 y el primero también del 2025. Y hoy día vamos a hablar de un tema que se comentó harto la semana pasada, especialmente el fin de semana, que fue el conflicto entre la ministra de la Mujer, señora Orellana, más conocida como Toti Orellana, con el cardenal Chomalí, a raíz de que el cardenal hizo algunos comentarios respecto del atraso, celebró el atraso de la ley de aborto, y la ministra de la Mujer dijo que, de una manera que algunos interpretaron como insolente, que ellos no gobernaban pensando en los príncipes de la iglesia, lo cual fue criticado por harta gente, y por otro lado algunas personas manifestaron la importancia de recordar que estamos en un estado laico, como si eso significara que el cardenal no pudiera dar opiniones respecto de lo que pasa en nuestro país. Así que ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy día, y yo lo elegí especialmente porque me parece también que Chomalí le ha dado como un respiro nuevo a una iglesia que llevaba ya años en silencio, o en el mejor de los casos en silencio, en otros casos de tumbo en tumbo. Así que le ha dado un respiro interesante y ha logrado también hacer comentarios pertinentes, que la gente que es católica se los ha valorado, y que la gente que no es católica también, por la forma, por el contenido que también tiene el cardenal. Así que, eso, pues partamos, pues. El señor Galás es el que parte con su análisis sobre lo que sucedió la semana pasada, y, y también con esta supuesta separación, esta supuesta eh, conflicto, digamos, relacionado con la separación entre el Estado y la Iglesia, un poco ficticio, a mi parecer. Bien, pues, voy a tratar de ordenar mi intervención en torno a dos cuestiones que son separadas, y hay una que obviamente es secundaria a la otra en este contexto, pero viene acaso mencionarla. Y la secundaria es la cuestión del aborto, digamos, es el tema mismo del cual se estaba discutiendo. No quisiera detenerme en eso, pero me voy a detener un poco porque el tema es de una importancia antropológica tal y tan profunda que uno no puede esperar que ninguna voz sea silenciada, digamos, ¿no? Por motivos históricos, teóricos, en fin, o políticos, desde luego que no. Entonces, un tema es ese, ¿no? Y el otro es, más en general, el de lo que tú acabas de describir como Estado laico, o, digamos, la cuestión en general de la participación de las religiones en la esfera pública, en particular, la participación de la Iglesia Católica en la esfera pública, que es un tema sobre el cual hay muchas elaboraciones muy ricas, y la ministra Orellana, como, bueno, a mí no esperaba demasiado más, pero por supuesto presenta una versión muy pobre y muy precaria, digamos, ¿no? de ese tema, diríamos, demasiado simple. Entonces, voy a tratar de separar esas dos cosas, pero quisiera empezar con una breve reflexión sobre la cuestión del aborto, porque en ese tema en particular estamos hablando de algo tan fundamental como la licitud de acabar con la vida de un ser humano, que embriológicamente, digamos, es un ser humano, eso no cabe ninguna duda, en términos biológicos, digamos, ¿no? Y la licitud de esa práctica, o si uno prefiere,
creencia que tienen algunas personas de que el Estado no tiene el deber de proteger a esa persona. Por supuesto, la manera en que se suele argumentar esto es negando que sea una persona, es decir, es diciendo que ese ser humano, insisto, biológicamente no cabe duda que es un ser humano, realmente no es una persona por el motivo que sea, porque su grado de desarrollo no cumple alguna condición que algunas personas van a levantar para declararlo persona, ¿no? A mí, debo decir inmediatamente, a mí todas esas distinciones y que la gente discute en número de semanas, ¿no es cierto? Si es la semana 10, si es la 12, la 14, la 16, a mí todas esas cuestiones, esos intentos, digamos, de establecer una línea me parecen sumamente arbitrarias. Y no hace falta ser creyente en ninguna religión para considerar que si es que eso es un ser humano, merece protección de parte del Estado y no es lícito matarlo. Digamos así, es la discusión al final sobre si el ser que se está gestando en el vientre materno tiene que ser protegido por el Estado del mismo modo que cualquier otro ciudadano, o respecto de ese ser humano, es posible establecer excepciones al deber del Estado de proteger la vida y la integridad de los inocentes. Quiero hacer notar que autores completamente agnósticos y escépticos como Norberto Bobbio, por ejemplo, decían que es un error gravísimo de los no creyentes dejarle a los creyentes el monopolio de la afirmación de que no se debe matar. Esa es una idea de Bobbio, por mencionar un autor, pero por supuesto hay cientos de intelectuales y de políticos que no han sido creyentes y que históricamente han considerado que el aborto es una cosa no deseable. En general, el sentido común humano suele sugerir que el aborto no es deseable y que más bien es algo así como una alternativa que en condiciones muy dramáticas debería estar despenalizado o legalizado. Bueno, hay toda una serie es una controversia cuyos detalles, por supuesto, no pueden ser abordados aquí, pero lo que quiero puntualizar con respecto a esto es que es un debate de excesiva importancia antropológica y política, ¿no? Estamos hablando acá de el significado, por ejemplo, de la democracia, el significado de la igualdad de derechos, el significado de la protección de los más vulnerables. Digamos, son los alcances de ese tipo de principios los que están en juego. Entonces, por supuesto, frente a una temática como esa, si uno tiene a disposición una tradición milenaria de pensamiento, como es la cristiana, desatender su voz y omitirla así como digamos, con frivolidad, así con superficialidad, es eso, digamos, es un acto de frivolidad frente a un tema, digamos, ¿no? Por supuesto, uno puede entender que aquí hay agendas que están opuestas y el esfuerzo probablemente de la ministra Orellana al despacharse, digamos, de un codazo la opinión del cardenal Chomalí, es intentar llevar agua para su molino. Pero claro, si a uno le interesa tomarse un poco más en serio las discusiones públicas y si a uno le preocupa la calidad de la esfera pública, temas que nosotros hemos conversado recurrentemente, por supuesto que esa actitud, digamos, de decir aquí no se toman las decisiones pensando en los deseos de los príncipes de la iglesia, es simplemente, digamos, superficialidad, o sea, no, es una opinión que cuesta mucho tomarse en serio, o a mí me cuesta mucho tomármela en serio, porque pongamos el caso de cualquier otra autoridad espiritual, no sé, digamos, supongamos que fuera la voz no ya del cardenal y primera autoridad de la Iglesia de Chile, sino que fuera la voz de la primera autoridad espiritual de las cosmovisiones precolombinas, digamos así, indígenas o de los pueblos originarios. Y la ministra Orellana escuchara la voz de esa autoridad religiosa y dijera, aquí nosotros no tomamos decisiones pensando en los deseos de los toquis araucanos, digamos, dijera una cosa así de ese estilo, por supuesto que sería completamente reprochable y cualquiera puede darse cuenta, digamos. Entonces,
basta someterlo a un par de pruebas, digamos, ¿sí? No hay que hilar muy fino para darse cuenta de que es una toma de posición bastante boba, la ministra Orellana, no sé si decir del gobierno, porque con el caos interno uno no sabe qué opinan los demás, digamos, tampoco fue que lo dijera el encargado de asuntos religiosos, pero bueno, dando por sentado que es una posición bastante superficial, hagamos el esfuerzo de rascar un poco más en esa superficie e ir a las cuestiones de fondo, ¿no? Y voy a tratar entonces de ahondar un poco en eso en la medida en que el tiempo me lo permita. Entonces, me gustaría plantear las cosas de este modo. Ha habido ciertos procesos sociales en los últimos, podemos decir, 200, 300 años de Occidente, que han transformado completamente el rol de las iglesias en la esfera política. Eso no cabe duda. Desde, digamos así, las monarquías de derecho divino, pero incluso desde lo que eran los estados, digamos, occidentales hasta el siglo XVIII, XIX, digamos, ¿no? Eso ha cambiado completamente. Y entonces, donde alguna vez, y en el caso chileno esto fue así hasta probablemente los años 60, 70 del siglo XX, la voz de la iglesia, digamos, era vinculante para mucha gente. Hoy día la voz de las autoridades de la iglesia no es vinculante, diríamos, para casi nadie, y ni siquiera para los católicos. Y ese dato de hecho, claro, ha requerido ciertos ajustes, ¿no? Probablemente la dirección sea mixta y no sea simplemente que el cambio de hecho genera necesidad de ajuste, sino que también algunos cambios normativos han generado este estado de cosas. Pero bueno, no quiero tampoco meterme en la reconstrucción histórica de cómo llegamos a este estado de cosas en la relación entre iglesia y política, sino que simplemente quisiera constatar que la separación entre el sistema religioso, o lo que podríamos llamar el sistema religioso, y el sistema político, esa separación es parte de un largo proceso de especialización funcional en que los múltiples subsistemas de la sociedad se han ido separando, se han ido especializando y se han ido autonomizando, y uno podría decir, del mismo modo que hoy el sistema religioso no puede gobernar, digamos, el sistema político, como alguna vez sí lo hizo y como en sociedades tradicionales todavía se hace, baste mirar, digamos, que este tipo de procesos no los ha vivido, o al menos no está en el mismo estadio, el mundo musulmán, por ejemplo, ¿no? Al menos parte del mundo musulmán no está en este estadio. Hay sociedades en el mundo ahora regidas por leyes religiosas, ¿no? Por la Sharia en particular, que la Iglesia Católica solo rige de ese modo probablemente en el Vaticano. Bueno, ¿qué ocurre? Esos procesos de especialización funcional que llevaron a la separación de la economía y de la política, a la separación del arte y de la religión, en fin, han conducido a un cierto estado de cosas en el que las iglesias no pueden, digamos, dirigir la esfera política de modo directo. Pero eso no significa, y aquí es donde empiezan los problemas, que no pueda una persona que pertenece a una organización religiosa tener una voz relevante, digamos, ¿no? Y hablar y opinar como cualquier otro ciudadano hablaría, digamos así. Esto es extremadamente básico y por eso es casi una tontería tener que recordarlo. Pero es que el cardenal Chomalí es un ciudadano chileno como cualquier otro, que tiene una voz, que le importa a mucha gente, o sea, es un ciudadano como cualquier otro, pero ¿qué ocurre? Que es la autoridad religiosa y la autoridad moral y la autoridad espiritual de mucha gente, y por lo tanto su voz no solamente es relevante, sino que es necesaria para la esfera política. Es necesaria porque hay mucha gente a la que le importa, digamos, qué es lo que opina el cardenal de la Iglesia Católica, porque vivimos en un país con un fondo cultural católico y con todavía mucha afiliación religiosa católica. Entonces, claro, el primer recordatorio sería ese. Uno no le puede pedir a ningún ciudadano que se abstenga de participar por mucho que pertenezca a una organización religiosa o una organización de cualquier tipo, ¿no? Y analógicamente, uno no le va a pedir tampoco a una autoridad espiritual mapuche que se abstenga de opinar por el hecho de ser mapuche, y uno no se lo va a pedir a un mormón, y no se lo vamos a pedir a un masón, y no se lo vamos a pedir a nadie que suscriba una cierta cosmovisión,
a menos que hubiera motivos muy fundados para creer que esa cosmovisión es simplemente contraria a los intereses generales de la nación, digamos, si es una secta que está sacrificando guagua o cosas de ese estilo, ya ahí está bien. Ahí resulta que esa voz espiritual va a conducir a la cárcel y no va a conducir al debate público, ¿no? Pero es ese tipo de cosas las que generan barreras. Os recuerdo en su momento cuando se prohibió la entrada a Chile a la secta Moon, en fin, a varios países también. Y hay algunas organizaciones que están prohibidas de este tipo. La Iglesia Católica, por muy buenos motivos, no es una de ellas. Por lo tanto, si alguien es cardenal de la Iglesia Católica, naturalmente que puede opinar sobre cualquier tema. Y cuando lo hace, y esto es lo importante, no está ejerciendo su influencia en cuanto parte de un sistema religioso. Es decir, no es la religión la que está informando al sistema político. Está convirtiéndose en un ciudadano como cualquier otro, porque cuando el cardenal da sus opiniones a través de una carta al diario, por ejemplo, está participando como cualquier otro ciudadano, y eso es por supuesto algo que tiene que ser respetado. Acá hay infinitas discusiones teóricas, como digo, muy ricas. Yo al respecto, bueno, en fin, uno podría recomendar los diálogos entre Habermas y Ratzinger, por ejemplo, que son extraordinarios. O sea, es discusión de muy alto nivel intelectual sobre un tema que por supuesto que es de primera importancia. Yo podría recomendar los trabajos que ha hecho con respecto a este tema Manfred Svensson, por ejemplo, que ha escrito y ha opinado en columnas sobre esta cuestión de manera muy informada, porque también es un académico muy riguroso en el modo en que trabaja. En fin, o sea, se trata de un asunto complejo. Entonces, para dar un clic un poco más profundo, voy a tratar de construir lo que yo llamaría la mejor versión del argumento que le pide al cristianismo, y en realidad le pide a cualquier cosmovisión, solo que por supuesto que a la ministra Orellana eso se le olvidaría, digamos, que guarden silencio, y más que guarden silencio, les pide que se adapten, ¿no? O sea, digamos que traduzcan sus modos de pensar a una suerte de racionalidad común, y ese es el argumento rawlsiano, ¿no? Lo que se llama el liberalismo justificatorio. De nuevo, no puedo hacer acá una clase sobre el liberalismo justificatorio, pero quisiera presentar así como las grandes trazas del argumento, ¿no? Argumento que tiene como autor principal a Rawls. El argumento dice más o menos esto. Por supuesto, no es que haya gente que no puede hablar, ya, eso es lo primero. Todo el mundo tiene derecho a opinar, eso de entrada y por definición. ¿Sí? Vivimos, digamos, en sociedades democráticas, prima en el principio, ¿no es cierto?, de que cada persona tiene derecho a opinar en público, ¿no? El principio griego clásico de la isegoría, todo el mundo tiene derecho a hablar en público. Bueno, lo que dice el argumento rawlsiano es que las justificaciones que uno elabora no pueden ser, esto dice el argumento, no pueden ser específicas de una cierta concepción general del mundo, ¿no? Entonces, el requerimiento que le hace el liberalismo justificatorio a los discursos de personas que tienen cosmovisiones sustantivas fuertes es que traduzcan sus opiniones a lo que ellos llaman nuestra racionalidad común. Voy a poner un ejemplo. Voy a hacer siempre el paralelo entre una cosmovisión mapuche y la cosmovisión cristiana para que se vean los dos, para que se vea, digamos, cuál es la generalidad del argumento. Imaginemos que el pueblo mapuche o una comunidad mapuche no quiere que se instale una hidroeléctrica en un lugar porque el valle que va a ser inundado es sagrado. Y consideran eso, y esa es la razón de fondo. Consideran que ese suelo es sagrado porque el suelo son los antepasados, lo que sea, y que por lo tanto no se puede inundar el valle. Lo que diría el liberalismo justificatorio es que ese argumento es inválido. Es inválido, la razón que aducen es que cuando uno elabora un argumento a partir de razones que no son accesibles a la razón común, sino que dependen de una cierta cosmovisión, yo le falto el respeto a los demás. Le falto el respeto del mismo modo que yo le faltaría el respeto a una persona en el living de mi casa, si es que argumentara que tiene que comportarse de cierta manera, dándole razones que yo sé que esa persona no puede entender. Digamos,
La creencia de fondo es que cuando uno participa en el debate público siempre está intentando controlar los fusiles del Estado y por lo tanto está de fondo la coerción que el Estado ejerce siempre sobre nosotros. Y cuando el líder mapuche dice no puede inundar el valle porque el valle es sagrado, está tratando a los demás como niños, digamos. No está tratando a los demás dándoles un argumento que esas personas no pueden aceptar porque las otras personas no creen que el valle pueda ser sagrado. Entonces, si el líder mapuche quiere opinar que no se tiene que hacer la hidroeléctrica, tiene que traducir su punto de vista a un lenguaje común y decir, por lo tanto, oiga, no inunde este valle porque el medio ambiente es muy importante y hay que conservarlo. Y ese sería un argumento neutralista y ese es el tipo de argumentos que los rawlsianos, digamos, o los liberales justificatorios le exigen a las personas que tienen una visión particular de mundo. En el caso de los cristianos se diría, si usted está en contra del aborto, no me dé motivos religiosos, no me diga que el aborto es malo porque, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica lo prohíbe. No, deme argumentos de razón natural. ¿Qué es lo que ocurre? Si uno revisa los argumentos que dan los, digamos, vamos a decir, los príncipes de la Iglesia, ¿no? Que da el cardenal de la Iglesia Católica, o que da cualquier teólogo, cualquier opinador, digamos, católico en el espacio público durante los últimos 50 años, son puras apelaciones a la razón natural, es decir, son puros argumentos asociados a la dignidad de la vida de la criatura que está por nacer, a la igualdad de derechos de todas las personas, al deber del Estado a proteger un embrión humano. Hay declaraciones de derechos humanos que confirman este punto. Es decir, por supuesto que uno puede decir que hay de fondo argumentos teológicos, o al menos hay sustratos motivacionales teológicos. Cuando uno es creyente, como lo soy yo, por ejemplo, claro, el hecho de creer que todo ser humano, incluyendo naturalmente los que se están gestando, tiene una dignidad inviolable, dada, por ejemplo, por ser imagen de Dios, en fin, bueno, tiene argumentos de este tipo. Esos argumentos operan como fundamentos motivacionales de una cierta toma de posición. Pero no son esos los argumentos que uno escucha en la esfera pública, no son esos. Es decir, incluso si uno no cree en la batería de argumentos del liberalismo justificatorio y si uno no cree, como Rawls, que uno tenga que traducir sus tomas de posición a una razón común, yo por ejemplo no creo que tal cosa exista realmente, algo así como una racionalidad común, yo tengo muchas dudas de ese tipo de argumentos de ese liberalismo. Incluso si uno no es rawlsiano, resulta que hay infinitos argumentos de pura razón natural y que están permanentemente en el espacio público. Entonces, la mandada a callar, por así decirlo, a los católicos o a los sacerdotes católicos o a las autoridades de la Iglesia Católica o a los protestantes, da lo mismo, no tiene, pero es que asidero en ninguna fuente, ni siquiera en la mejor versión, diríamos, ¿no? del liberalismo político o de la pretensión de excluir los argumentos religiosos de la esfera pública. Porque la exclusión de los argumentos religiosos de la esfera pública, en la mejor versión que tienen, no consiste en excluir a las personas religiosas de la esfera pública, sino un cierto modo de justificar las tomas de posición. Por lo tanto, que una persona esté vestida con una sotana, haya recibido cierto sacramento o sea autoridad a una cierta iglesia, no tiene nada que ver con el tipo de argumentos que ofrece o que puede ofrecer, ¿no? Y la Iglesia Católica, al menos desde el Papa Pablo VI, estamos hablando de los años 60, ha hecho esfuerzos muy, muy notables, digamos, y muy visibles por hablarle a, comillas, todas las personas de buena voluntad. Y entonces, si uno lee una encíclica, se va a encontrar naturalmente con muchos argumentos religiosos. Pero si uno escucha las intervenciones públicas de los grandes sacerdotes, grandes teólogos, grandes autoridades espirituales y aquí de cualquier credo, digamos, no tienen que ser creyentes, o sea, uno se encuentra con, discutamos, digamos, ¿no? Discutamos este tema que es tan profundo, que afecta la médula de las convicciones no solo religiosas, de las convicciones humanistas, digamos, de cualquier persona a la que le importa la integridad de la persona humana, la igualdad de derechos ante la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y una pregunta filosófica tan fundamental como ¿qué individuos de la especie humana son los que tienen derecho a protección por parte del Estado? Una pregunta, digamos, de ese nivel de generalidad en una discusión como esa, desaprovechar el aporte que puede hacer
el pensamiento católico o la Iglesia Católica, a mí me parece, bueno, lo he dicho ya varias veces, me parece simplemente frivolidad. Muchas gracias, profesor Galás, por la exposición, muy interesante, muy buena. Nada, pues felicitaciones por tan buena exposición. Y agregando un poco también a lo que comenta, yo diría que este tema, el del aborto, es quizás, por lo que vivimos hoy en día, uno de los principales, si no el principal tema que debería abordar la Iglesia públicamente, por las connotaciones que tiene, por los números también que se manejan, digamos, en esto, por el tipo de industria que está detrás, por los intereses económicos que existen detrás. Entonces, es una cuestión que puede ser que en décadas posteriores sea mirado como un salvajismo sin comparación. Y el tema ahí es donde se pone uno también, en qué lado de la historia. Así que bueno, eso. Profesor Zafirio, el escenario es suyo, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. No tengo prácticamente diferencias con lo que se acaba de decir por parte de Eduardo Galás, y reitero, no nos hemos puesto de acuerdo. De hecho, nos llegó hoy día el correo electrónico de Vicente comunicándonos cuál iba a ser el esquema del programa, así que aunque hubiésemos querido, habría sido difícil, pero no lo hacemos nunca. Voy a simplemente marcar algunos puntos complementarios cuando me refiera a algunas cosas que dijo Eduardo. En primer lugar, yo como ciudadano chileno, no como católico, que es lo que soy, y creo que es la identidad que me define, la más importante a estas alturas de mi vida, sino que simplemente como ciudadano me parece muy bien lo que está haciendo Txomalí. Porque le agradezco el que sea una de las pocas voces que han intentado los últimos meses, antes que lo nombraran cardenal incluso, enfrentar esta ola de banalización de nuestro espacio público, que creo que es una de las perversidades mayores que están ocurriendo en la sociedad chilena y con consecuencias nefastas en la calidad de la política y en la pertinencia a las agendas y en la capacidad de respuesta de nuestra democracia, ¿ah? Que amenaza cada vez más en convertirse en una democracia de bajo rendimiento, ¿sí? Frente a lo que son los temas que abruman a la gran mayoría. Entonces, claro, en un juego y en un escenario lleno de payasos, tanto de los que preguntan como de los que contestan, ¿no? En nuestra esfera pública, opiniones como las de Txomalí, con las que se puede estar o no de acuerdo en su mérito, ya son un aporte. O sea, a mí me encantaría que del conjunto de instituciones con relevancia histórica en la esfera de lo espiritual se escucharan este tipo de voces. Y con esto me refiero a otras religiones o a otras instituciones como la masonería, por ejemplo, que han tenido históricamente una preocupación por lo espiritual, porque creo que le subirían el nivel a una esfera pública que está definitivamente en el suelo. Entonces, todo lo que sea mejorar la calidad del debate me parece valorable. Y ni siquiera voy a entrar al cliché que se usa cuando conviene, de que apreciemos la diversidad y las voces distintas, porque la diversidad es un valor en sí y el pluralismo, cuestión que por supuesto la señora o señorita Orellana en esta ocasión olvidó, como ha olvidado todo, incluyendo el feminismo, cuando le ha convenido, y no es necesario citar ningún caso, porque me imagino que todos los que van a ver este video lo tienen claro. Entonces, bien por lo que está haciendo Txomalí. De hecho, antes de esto había
hecho unas declaraciones o escrito una carta en Mercurio, ya no lo recuerdo, que fue al hueso del tema de lo que hoy día nos está pasando antropológicamente como sociedad chilena, preocupado, por ejemplo, entre otros fenómenos que ahí señala, por el fenómeno de la soledad, que es una cuestión pavorosa, que yo como profesor universitario lo vengo viendo hace 35 años, sobre todo en los cursos de pregrado, que uno ve la soledad de los muchachos. Y, entre paréntesis, yo no he hecho solamente clase en universidades donde llegan chiquillos de sectores medios bajos o populares, ¿ah? He hecho clase en la Católica, durante 3 años hice clase en la Ibáñez y ahora hago clase en posgrado en la Universidad de los Andes, o sea, toda universidad de la cota 1000. ¿Ah? Este no es un fenómeno que haya observado solamente en Economía de la Chile o en la Universidad Alberto Hurtado. ¿Para qué hablar de la situación de la tercera edad? Este es un temazo no solo en Chile, sino que en Europa. Y estos puntos los ha puesto Chomalí. El tema de la crisis de natalidad nuestra, que entre paréntesis es uno de los factores por los cuales los empresarios celebran tanto la presencia de migrantes. Antonio Walker acaba de decir que la agricultura en Chile, sobre todo la exportadora del Valle Central y de otras regiones del norte del país, no funcionan sin migrantes. Y esto no lo hace en nombre del cosmopolitismo, sino que porque se da cuenta de que hay razones funcionales bastante y económicas, bastante obvias para eso. Pero bueno, los migrantes llegan a Chile, entre otras razones, porque nosotros estamos con tasas que ni siquiera nos permiten reproducir. Eso requiere un 2,1 y estamos en un 1,4. O sea, librado a esta tendencia, si es que no se quiebra, los chilenos vamos a ser cada vez menos. Y con todas las consecuencias que eso tiene, desde el punto de vista que incluyen la posibilidad real de construir un Estado social y democrático de derecho. Porque con esta pirámide demográfica, ese Estado social y democrático de derecho, compañero y compañera del Frente Amplio, sobre todo, eso es inviable. Incluyendo, por supuesto, los sistemas de pensiones de reparto que les agradan tanto. Entonces, bien por Chomalí, no solo por este debate, sino que por todo lo que ha hecho los últimos meses para poder tener una esfera pública de mejor calidad. En segundo lugar, también le agradezco ahora como católico, ¿no? Porque la conciencia para los católicos es una cuestión decisiva y muy importante. Eso está dicho claramente de Santo Tomás en adelante y forma parte de un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia. Pero se nos exige que esta conciencia no sea una pura expresión subjetivista de deseo o de impresiones o de reacciones a la rápida de holgazanes intelectuales, sino que debe ser una conciencia informada y formada. Y como en Chile seguimos siendo millones los católicos, no se nos puede privar del legítimo derecho que tenemos, si es que queremos realmente que la libertad religiosa se exprese, a escuchar a nuestros obispos, que son claves para poder formarnos e informarnos en nuestra conciencia. Entonces, bien también desde ese punto de vista por lo que hace Chomalí. La respuesta orellana, bueno, es la expresión, aunque se hable de que este es un Estado laico, la verdad es que una cosa es ser laico y otra cosa es ser laicista. Y la reacción de Orellana es de un laicismo primario, como Eduardo ya acaba de referir, o sea, un laicismo decimonónico, ¿no? O de las primeras décadas del siglo XX en los países en que se produjo, lamentablemente incluso en persecución religiosa. Y sobre eso voy a recomendar una novela al final. Porque bueno, Eduardo ha citado a Jürgen Habermas, y cuando estamos hablando de Jürgen Habermas, estamos hablando del último filósofo ilustrado vivo de mayor importancia. Estamos hablando realmente de una cabeza
de otro nivel, y que debiera ser una de las lecturas obligatorias para nuestros muchachos, que se supone que están más educados que ninguna otra generación de chilenos. Les quiero decir que Jürgen Habermas acá escribió hace un par de años 2 tomos sobre historia de la filosofía, que es justamente el juego entre razón y revelación, nada menos. Esos son los ejes en los cuales se estructura. Los 2 tomos están traducidos además por Trota. No son baratos, pero con unos cuantos carretes menos se financian esos 2 tomos. Y además tiene otras cosas escritas, y entre las cuales está justamente un libro que el Fondo de Cultura Económica editó en español, que es el famoso diálogo con Ratzinger, antes de que fuera Papa Benedicto XVI, que gira en torno nada menos que al dictum de Fockenforde. Ahora, ¿quién fue Fockenforde? También, muchachos de izquierda, infórmense, un gran jurista socialdemócrata alemán católico, y que es autor de un famoso dictum que está en la base de ese diálogo, que es la preocupación de Fockenforde, y que Habermas comparte. Por eso va al diálogo con el Papa. Habermas no era creyente, pero se tomaba en serio a profesores de Derecho Público del nivel de Fockenforde, de que el Estado liberal secularizado se nutre de un etos que no es capaz de reproducir. Nada menos. Vamos a ver qué consecuencias tiene el dictum de Fockenforde. Esto está también traducido por Trota. El libro acaba de salir, ese libro de Fockenforde, y les recomiendo que lo lean para que vean por qué, por ejemplo, nuestras democracias podrían estar siendo asoladas tan fuerte y masivamente por fenómenos de corrupción. A lo mejor el dictum de Fockenforde tiene alguna relación en esto, o en la pérdida de las virtudes cívicas, que yo me imagino que al Frente Amplio tan republicano le preocupan. Entonces, esto es un laicismo primario, el de esta señora del Frente Amplio. El propio Carlos Peña, que entiendo que es no creyente, pero sin duda que es un tipo que está preocupado por lo que está ocurriendo en nuestras sociedades, por ejemplo, por la pérdida de sentido, por la crisis cultural, por el agotamiento de las virtudes cívicas, y que por supuesto sabe lo que es el teorema de Fockenforde. Ha escrito columnas extremadamente consistentes, en mi opinión, a veces que me parecen incluso más consistentes que las columnas que escriben cristianos o católicos, y que demuestran un gran conocimiento, por ejemplo, de la obra de Ratzinger, con el cual entiendo que Peña ha tenido un grado de comunicación intelectual vía la lectura que lo ha llevado a dar opiniones muy elogiosas de la capacidad intelectual de Ratzinger, por supuesto, que es lo que a Peña le preocupa. Entonces, esto que estamos viendo es un laicismo primario, porque un Estado laico suspende el juicio. No, frente a los fenómenos religiosos, no tiene opinión. Y desde ese punto de vista es neutral. En cambio, un Estado laicista o políticos laicistas no es que suspendan el juicio, consideran que cualquier tipo de expresión de lo religioso, sean los católicos, sean los cristianos reformados, sea el judaísmo, sean los musulmanes, etcétera, 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 son una rémora de un momento de mucha oscuridad intelectual, pero que la Ilustración ha permitido dejar atrás, y que por lo tanto, a medida que se desarrolla el progreso de la ciencia, el conocimiento y el desarrollo material, simplemente se impondrá la luz que proviene de estos tipos de conocimiento, del científico, sobre todo, y estas expresiones de superstición que tanto daño le han hecho a la religión quedarán atrás. Y ahí no hay ninguna neutralidad, porque se tiene un juicio muy negativo de lo que son las expresiones religiosas, y se considera
que es un deber ético combatirlas, dado que son simplemente una expresión del oscurantismo. Pero eso es, reitero, es caer en el laicismo, y en este caso en un laicismo además subdesarrollado, primario, básico, con bajo nivel de sofisticación, dado el nivel de ignorancia del estado del arte, de los debates sobre esto, no digamos sobre la historia. Yo celebro el Estado laico, por supuesto, creo que es una tremenda conquista, por razones que Eduardo ya señaló, mirando esto desde el punto de vista de la sociología de sistemas, digamos. Y sobre eso no tengo juicio contrario alguno. Pero, en tercer lugar, al margen de las razones que Eduardo ha dado sobre la importancia pública de este tema, yo quiero señalar un pequeño detalle. En torno a esta discusión y al de la eutanasia está nada menos que un derecho fundamental clave en una sociedad democrática y pluralista, que es el derecho a la vida, porque si no se respeta el derecho a la vida, no hay sujeto al cual se le puedan atribuir o reconocer derechos. Entonces, este debate es un debate que desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista laico, va a la médula de lo que deben ser los debates si queremos un Estado social y democrático de derecho. Aquí lo que se está discutiendo nada menos que el derecho a la vida, y un derecho a la vida que ha estado tan amenazado durante el siglo XX y sigue estándolo durante el siglo XXI. Yo simplemente no quiero ser pesado, pero voy a poner un solo recordatorio. Sería re fácil aquí citar a los nazis a propósito de la eugenesia, pero yo les quiero decir que si ustedes leen cualquier historia intelectual del siglo XX se van a dar cuenta que los nazis no fueron los únicos ni los principales defensores teóricos de la eugenesia. Por supuesto, los crímenes que cometieron en función de esto fueron otra escala. Pero miren lo que pasaba en las tan admiradas por tantas personas democracias nórdicas, y cuál era la posición de la socialdemocracia de esas sociedades. Obviamente, después del nacionalsocialismo, todo eso dejó de defenderse. Nadie pretendió reivindicar posturas que había tenido por décadas en esas corrientes y en esos países. Se ha tratado de echar tierra al asunto, pero eso es imposible porque ahí está la historia, digamos. Entonces, y en medio de los avances tecnológicos y del envejecimiento y de la aspiración y a veces de la ilusión de autonomía que te puede llevar a lógicas individualistas, estos riesgos hoy día están muy presentes en la sociedad actual. Entonces, este debate, desde el punto de vista laico, es un debate que debiera interesarnos a todos. De hecho, atención, aquí han pasado cosas interesantes. En primer lugar, miren las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que se desmarcó completamente de los dichos de la ministra Orellana. Yo entiendo que la Paulina, mujer muy criteriosa y muy ponderada, no es creyente, entiendo. También lo mismo pasó con sectores importantes del PPD, en la misma línea. Y atención, fíjense la actitud del Partido Comunista, en todas sus expresiones, tanto los seguidores de Carmona como los seguidores de otro tipo de liderazgo más jóvenes, que tienen postura bastante discordante en algunos temas clave al interior del PC. Nadie salió a ponerle piso a la ministra Orellana. ¿Y saben cuál es la explicación que yo tengo para esto? De que es imposible que los partidos de la izquierda tradicional en Chile, tal como ocurre con los que éramos demócratas cristianos y que vivimos la dictadura, no dejemos de ver en esta actitud intolerante, simplota, prepotente de esta señora que ha construido además una policía moral en torno al tema del feminismo que le conviene al interior del gobierno, la misma actitud de la dictadura militar cuando la mayoría de los obispos y muchísimos sacerdotes en este país hablaban en favor del derecho a la vida y contra los crímenes
los homicidios y la tortura de la dictadura militar. Entonces, claro, uno entiende que esta izquierda más tradicional, que sabe que al final, gracias a las vicarías, no solo a las vicarías, porque también intervinieron religiosos de otras confesiones, este país pudo reducir los horrores en materia de los derechos humanos. Yo personalmente estoy convencido, y lo he dicho siempre, que si la postura de la Iglesia Católica chilena hubiese sido la que tuvo la mayoría de los obispos en Argentina, la escala de los crímenes de la dictadura militar habrían dejado chico a lo que fueron las violaciones de los derechos humanos en el resto del Cono Sur, incluyendo, por supuesto, Argentina, Brasil y Uruguay, porque aquí habían políticas de exterminio y que de alguna manera chocaron fundamentalmente contra la Iglesia. Y ojo, pequeño homenaje, hoy acaba de fallecer, a la política de derechos humanos del presidente Carter, que fue muy importante, más allá de que se le podía acusar de ciertos dobles estándares, pero para nosotros los latinoamericanos fue clave, porque fue una señal muy clara para las dictaduras militares latinoamericanas de que el cambio de timón en Estados Unidos significaba que iban a haber reacciones, como las hubo, frente a lo que era la violación masiva de los derechos humanos de opositores y de disidentes a esas dictaduras, sobre todo a las conosureñas. Entonces, por eso, como todavía, gracias a Dios, tenemos dirigentes políticos en el país, y en particular en este caso en el PS, en el PPD y en el PC, hubo pudor, dada la semejanza y la tan obvia analogía entre los dichos de doña Toti y lo que decían los voceros del pinochetismo mientras eran gobierno, desmarcándose completamente de esas opiniones. Quiero decir, sí, en una frase, y recomendar también una cierta lectura. Eduardo ya casi lo dijo, pero lo voy a vocear de una manera distinta. Por supuesto que los últimos 300, 400 años, las iglesias en general han ido renunciando al poder, pero eso no significa renunciar a la opinión. Y esta es una tensión estructural entre el catolicismo y las democracias occidentales. El que ha tratado esto muy bien es Pierre Manet. Y también recomiendo, por razones de cultura general, a todos los ciudadanos, sean o no creyentes, a leer lo que Manet dice sobre esto para entender que vamos a tener que seguir conviviendo en esta tensión saludable. Por eso Habermas va al diálogo, digamos, con Ratzinger, entre las opiniones religiosas y el poder político democrático en nuestras sociedades. No puedo dejar de decir tres cosas más. Primero, recomiendo a estos jóvenes, o ya no tan jóvenes, militantes y dirigentes de la llamada nueva izquierda, que lean a Charles Taylor, un filósofo católico norteamericano. Pueden partir con un libro denso, digamos, así se les facilita el resto de la obra. 2 tomos, La Era Secular, de Charles Taylor. Entonces eso les va a permitir hablar, yo diría, con más formación e información que la que nos ha mostrado la señora Orellana sobre el Estado laico y las relaciones entre las religiones y la democracia. La Era Secular de Charles Taylor. Otro comentario en esta materia es una referencia histórica. Yo nunca tuve tentaciones con el marxismo, a pesar de que cuando era joven el marxismo estaba muy de moda en los ambientes intelectuales. Incluso para mucha gente era el último grito de la moda. Pero sin embargo leí a Marx y aprendí mucho de él, y de Marx
de Engels, que a veces queda un poquito preterido, pero que yo lo considero muy, muy, muy inteligente, sobre todo pensando que no tenía la formación formal que tuvo Marx, que sí llegó a la universidad. Engels se dedicó a otras cosas. Pero le tengo mucho respeto al marxismo y creo que ha hecho aportes que son muy relevantes tener a la vista a la hora de hacer análisis social. Y los condicionamientos de clase que el marxismo nos mostró que existen son tan brutales, porque esta señora y sus dichos y la actitud de esta neoburguesía ex juvenil del Frente Amplio es la típica actitud burguesa frente a los fenómenos religiosos. Les molesta el fenómeno religioso, como históricamente al grueso de la burguesía le ha molestado. Porque la cultura burguesa, tan denunciada, digamos, sobre todo por los franceses, páginas maravillosas sobre esto escribieron Mounier, el propio Maritain y François Mauriac. Recomiendo la novela Nudo de Víboras sobre esto de François Mauriac. Es una cultura donde predomina el materialismo más ramplón y grosero, el hedonismo más primario, y unas separaciones simplistas entre lo público y lo privado. Y todo eso creo que lo expresó esta señora Orellana, tanto de piel como en términos, no digamos intelectuales, porque sus opiniones fueron demasiado primarias, pero en la manera en que verbalizó su intento de respuesta a los dichos del cardenal, estableciendo cortes pseudo-cartesianos entre la religión y la república, lo público y lo privado, que tienen relaciones muchísimo más complejas. E incluso, si es que se mira esto teniendo solamente una aproximación funcionalista al tema de la importancia de la religión en la sociedad. Y también esto nos mostró la mentira del relativismo, porque esta gente es relativista y valora la diversidad y el, comillas, pluralismo solo cuando le conviene, porque cuando aparecen voces discordantes con lo que son sus propios dogmas, y aquí empleo la palabra dogma en el sentido preciso, vean la policía moral que tiene esta señora instalada en el Estado. Y esto no lo digo yo, lo dice gente del Partido Socialista, del PPD y de los radicales, que a veces han sido hasta víctimas de estas operaciones de feministas ad hoc. Y un último comentario, y voy a terminar siendo súper pesado, pero también para llamar a una cierta autocrítica a la Iglesia Católica. Yo creo que la Iglesia Católica, desde el punto de vista de lo que es su función cultural y formativa, debiera hacerse un análisis a fondo de cómo está haciendo las cosas las últimas décadas. No solo en Chile, sino que en el mundo. O sea, aquí estamos llenos de colegios católicos, estamos llenos de universidades que se dicen inspiradas tenemos universidades pontificias, pero otras que se dicen inspiradas, digamos, en lo que es la doctrina social de la Iglesia, el catolicismo, etc. Pero la verdad es que no forman a nadie, digamos. Son indistinguibles de cualquier otro tipo de universidad. Alguna de la derecha más tradicional, más liberal y más pagana, y otras de la izquierda más laicista y más ramplona que exista. Entonces, aquí hay casi hasta publicidad engañosa desde el punto de vista de vender formalmente un proyecto educativo y cultural que no tiene nada que ver con lo que dicen. Y la expresión de que tienen que hacerse esta autocrítica a nivel de las jerarquías y de los encargados de todo este dispositivo educativo formalmente católico, una vez más se ha expresado. Miren lo que ha pasado con tanto nene del Frente Amplio, regaloneado por años por algunas congregaciones religiosas, y de las cuales ahora la mayoría de ellos ha renegado, porque después de los escándalos de pedofilia, decir que uno es amigo de los jesuitas o de los Sagrados Corazones o que se educó en esos colegios requiere coraje.
y ya no da estatus, como daba hasta hace 10, 15 años atrás, andar tomándose una cerveza con Berrío o comiéndose un asado con algún cura de los Sagrados Corazones o metido en el voluntariado y el Techo para Chile. Entonces, lo han dejado caer, tratando de negar su papel a todas esas congregaciones a las que antaño se ligaron porque veían que eso daba estatus. O sea, ahí había consideración del papel funcional de la religión, primario, individualista, y para los efectos de hacer carrera y de ascender social, económica y políticamente. Y ahora no han alzado la voz. O sea, fue la Paulina Bodano y la que salió a quitarle el piso, pero ¿dónde están todos los regalones, digamos, de tanto cura o ex cura durante décadas cuando se atenta de esta manera contra lo que es el legítimo derecho del ciudadano chomalí, pero también del pastor chomalí, de opinar nada menos que sobre un tema que compromete el derecho a la vida? O sea, la base de lo que son los derechos fundamentales en una sociedad democrática. Y ahí están, pues, calladitos, porque son cobardes y acomodaticios. Pero la autocrítica tienen que hacérsela a aquellos que durante tantos años creyeron que los formaron y sobre todo que los regalonearon tanto. Muchas gracias, profesor Zafiro, también por el análisis. Qué buenos análisis se mandaron hoy día. Un tema que quizá era porque no nos juntábamos hace tiempo. Las dos cosas, digamos, por supuesto, pero qué bueno aportar con estos análisis muy profundos en este debate también, que lo amerita. Y tengo sí dos cosas nomás que comentarte, Eduardo Zafiro. Yo sospecho que Carlos Peña algo de creyente tiene, porque también está un poco obsesionado con el tema, o está camino a, no sé. Y lo otro con respecto al tema de la eutanasia, o sea, perdón, de la eugenesia, ojo que, por ejemplo, en países como Inglaterra ya prácticamente no están naciendo niños con síndrome de Down porque los abortan, porque la detección de condiciones como el síndrome de Down están previas, digamos, a la semana que les permiten abortar a ellos. Entonces, de hecho, se está haciendo. No se incentiva, me imagino, pero en la práctica sí se da, lo cual es bastante brutal. Oye, así que muchas gracias. ¿Me ¿Sí? permites decir algo a propósito de esto? Sí, último, obvio. porque lo omití. Quería darle un dato a Eduardo, que a lo mejor a ti también te interesa. Yo no sé en qué está Peña desde el punto de vista personal, pero ya simplemente el hecho de que estos temas le preocupan demuestra una cierta voluntad de verdad y un interés cultural. Si además tiene intereses de tipo espiritual, me parece maravilloso, digamos, por él, obviamente. Pero lo que les quería decir es que no tengo claro, porque parece que no es claro, que Bobbio haya muerto agnóstico. Hay versiones que señalan que murió creyente, pero eso no quita para nada lo que el peso a lo que Eduardo acaba de decir, porque cuando se opuso al aborto en Italia fue con mucha anterioridad, porque fue longevo, vivió muchos años, a esta presunta conversión muchísimo más tardía que habría tenido. Para mí sería maravilloso que así hubiese sido, no solo por razones religiosas, sino que porque yo debo reconocer que siento una enorme admiración por la obra de dos grandes juristas, filósofos del derecho socialdemócrata. Gustav Radbruch, en primer lugar, que me parece simplemente extraordinario, y que sí sé que murió creyente, y entiendo que incluso conversa al catolicismo, no estoy seguro de eso último, y el segundo también, al que le tengo una enorme admiración desde primer año de Derecho, y después me tocó estudiarlo también en Ciencia Política y en el doctorado en Filosofía Política,
en Norberto Bobbio, dos cerebros socialdemócratas espectaculares, digamos, y que ningún demócrata y humanista debiera dejar de leer a fondo. Muchas gracias, profesor Zafirio. Y ahora nos vamos con la frase boba. Yo les puse ahí en el mail que era la frase boba del año, pero no sé si prepararon una frase boba del año o una frase boba del último mes, porque han salido muchas. Ahí, no los quiero pautear, pero el diputado Winter se ha mandado algunas bien interesantes. Pero bueno, como díganme siempre, usted, como siempre, se está ahí en Vlado Milosevic también, ahí hay una competencia de voz entre algunos diputados del Frente Amplio. Pero don Eduardo Galás, ¿cuál es qué frase boba nos trae? Mira, yo para cerrar el año, no hice la del año, hice la de este último tiempo realmente, así en la secuencia. Si tuviera que hacer una selección del año, tendría que mirar todas las que seleccionamos nosotros y ver cuál es la que más me gusta. Quizás hubo algunas muy buenas, pero en fin, no, de este último tramo yo quería cerrar el año con el presidente de la República, porque en fin, la primera autoridad, no solo la primera autoridad del país, sino la primera autoridad en materia de frases bobas en muchos periodos, y que se mandó esta idea de esta celebración de que a las AFP no les guste la reforma como una buena señal, digamos, para el sistema político. Me parece, de nuevo, más allá de la discusión sobre la reforma y de la discusión sobre las AFP, los dos me parecen temas así como complejos, donde es completamente legítimo. Aquí yo no quiero, estoy viendo que se me está descargando el teléfono, espero que dure lo que queda del programa. Quiero decir, a mí me parece perfectamente legítimo, y yo no quiero hacer una defensa de las AFP, me parece perfectamente legítimo tener una posición contraria a la de las AFP. Y también me parece perfectamente legítimo estar a favor de lo que está pasando con la reforma. En fin, no es eso lo que me quiero meter, más allá de que yo también tenga muchos reparos hacia dónde está yendo la reforma. Pero creo que esa actitud como absolutamente infantil de celebrar como una buena noticia la actitud de las AFP es una mezcla de como niñería por una parte, y de nuevo, así superficialidad. O sea, estamos hablando de un actor que es clave para el desarrollo de la reforma, obviamente, digamos, así como un tipo de agente con el que no se puede bromear, con el que no se puede banalizar, en fin. Por un lado eso, esa como niñería. Y por otro lado, lo que probablemente esté más de fondo, porque lo otro es seguramente muy superficial y no meditado, es esta actitud, vamos a decir, dialéctica y no dialógica para entender los procesos políticos. Así como acá la reforma se hace contra ciertos actores sociales, y no se hace como fruto del diálogo democrático entre distintos actores y distintas voces. Así, obviamente uno puede estar en contra de la voz unificada de las AFP, pero uno no puede celebrar el desacuerdo de las AFP. Es como, me parece un nivel de liviandad, y me parece tan triste, sobre todo tan triste, que haya espacio para que la primera autoridad del país tenga una disposición como esa. Claro, dice bien Zafirio que no son tan jóvenes, pero en algunas cosas se comportan como si fueran niños, o sea, niños, ni siquiera adultos jóvenes, no, niños, así que están jugando a hacer rabiar al papá. Una cosa, pero así, esa es la imagen mental que me produce a mí ese tipo de intervenciones. Jugar a la revolución. Y no son nada jóvenes. Los alquimistas de la revolución, decía Carlos Marx, burlándose de ellos. Una de esas frases geniales de Marx, que además de todo era un gran polemista. Sí,
van para los 40 años ya. Sí. Tan peluditos. Tan Y peluditos. además, como se bañan poco, supongo que hasta de hondito. Así es. Bueno, que salió nuestro presidente ahí en la frase de Boa. Bien. Profesor Zafirio, ¿a quién le va a entregar esta distinción? Bueno, yo, que soy un tipo disciplinado, seguí sus instrucciones y sus autoritarias pautas. Entonces, traté de seleccionar una frase anual. Y la verdad que es súper difícil. Pero al final me quedé con una y voy a explicar por qué. Me quedé con la frase de varios derechistas de yo le creo a Chadwick. No dijeron a Andrés, dijeron a Chadwick. A propósito de todo lo que es el llamado caso Audio Hermosilla. Y la verdad que, bueno, ya la habíamos seleccionado en algún momento como la frase boba del mes o de la quincena en programas anteriores, pero la voy a dejar como frase anual pensando que el destape de este caso Audio y Hermosilla no ha terminado para nada y que puede tener una cantidad de derivadas con impacto obvio, incluso en la elección presidencial en desmedro a la derecha, digámoslo con claridad, muy fuerte en los próximos meses. Entonces, por razones de prudencia política, porque yo soy un católico un católico postconciliar, que no creo en supersticiones de verdad, como el tarot, otra cosa, o esas cosas que hacían en la primera convención algunos convencionales, por lo tanto no tengo bola de cristal para saber lo que va a pasar, pero por prudencia política, y pensando que lo que viene durante este año en el caso Audio y Hermosilla puede ser muy tremendo, que haga incluso a muchos de los que dijeron esa frase arrepentirse de haberla pronunciado. Selecciono la frase yo le creo a Chadwick como la frase boba y yo diría e imprudente del año. Muy bien. Vamos a ver que termina el tema de Chadwick. A ver si termina libre, digamos. No sé. Yo no le creo mucho. Pero bueno, vamos a la recomendación. Esperemos. Para verdad es el tiempo. Yo por lo menos no pongo las manos en el fuego, por lo menos. Perdón, Eduardo, te tiré la música y voy a decir algo. No. Solo estaba opinando que me parecía prudente tu suspensión del juicio. Así es. ¿Y qué recomendación de libro tienen? Porque ya se han tirado varias recomendaciones en los análisis. Sí, yo voy a recomendar el que mencioné, titulado Entre razón y religión. Lo tengo por acá, pero bueno, lo iba a ir a buscar, pero al final pensé que era desordenar más la cuestión. Entre razón y religión, pero lo que quería hacer notar es que es un libro así cortito, es un opúsculo, y que recoge los diálogos entre Jürgen Habermas y Joseph Ratzinger cuando era prefecto para la congregación, digamos, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ese cargo, el prefecto de la Doctrina de la Fe, para que las personas que no pertenecen a la tradición de la Iglesia o que no conocen tanto los entretelones se hagan una idea, es como la prolongación del Santo Oficio. Digamos, es el gran cargo doctrinario que tiene la Iglesia Católica. Y lo ejerció el cardenal Ratzinger antes de ser elegido papa. Entonces, este es un libro en el que debate, digamos, por así decirlo, el prefecto de la doctrina católica con el que, por supuesto, sin este cargo, pero uno podría analógicamente decir como el prefecto de la doctrina de la Ilustración. O sea, Habermas, como decía Zafirio, es el gran autor neoilustrado
de la escuela de Frankfurt, como el gran autor de una teoría, uno podría decir, post-kantiana en la posguerra. Y un autor que, en medio de todo el escepticismo que provocó la Segunda Guerra Mundial, rescata la fe en la razón, la fe en que es posible llegar a acuerdos racionales entre seres humanos, que podemos construir una sociedad razonable entre todos, en fin, o sea, es así como una especie de neo-idealista o neo-racionalista, un autor que cree en la razón ilustrada. Y se ponen a discutir sobre el lugar de la religión y de la fe en la esfera pública. Y yo no quiero dejar pasar la oportunidad de hacer una sola observación. Yo estoy convencido que hay muchos sacerdotes que, por el hecho de ser sacerdotes, se pierde de vista la potencia de su obra intelectual. Y creo que, o sea, uno, por ejemplo, antes no era así, digamos, a nadie se le perdió de vista la potencia intelectual ni de San Agustín ni de Santo Tomás, a pesar, digamos, que son de los más grandes pensadores de la historia humana, o sea, sin ningún matiz, o sea, de los grandes intelectuales de la historia de la humanidad son Agustín y Tomás. Y creo que en los tiempos modernos uno podría decir lo mismo, sin ningún matiz que hacer, tanto para Juan Pablo II como para Benedicto XVI. Son dos intelectuales de una potencia enorme, o sea, potencia como la que tiene Habermas, o como la que tiene Rawls, o como la que tiene, no sé, Hannah Arendt, uno podría decir, o Heidegger, ¿no? Son autores que están en esa liga de intelectuales, y claro, se pierde de vista esa lucidez y esa, yo diría, la formidable capacidad intelectual que tienen esos autores. Ojo que para Chile creo que pasa algo parecido con el padre Hurtado, San Alberto Hurtado. Alberto Hurtado es una persona que, claro, uno se acuerda de él por su santidad y por la película de Cristian Campos, digamos, por El Hogar de Cristo, pero cuando uno va a sus escritos, el tipo es intelectualmente dotadísimo, ¿sí? Una persona que estoy convencido, o sea, si hubiera seguido carrera académica, sería de los autores influyentes del siglo XX igual, si es que siguió carrera académica y no carrera, digamos, sacerdotal o camino a su santidad. Pero bueno, entonces quería aprovechar la referencia para recordar que cuando uno lee al cardenal Ratzinger, en este caso, uno está leyendo una de las mentes más finas y más agudas que dio Occidente en el siglo, digamos, fin del XX, principio del XXI, y no hay desperdicio alguno en prestar atención a sus textos. Muy bien, Eduardo Galaz. El profesor Zafirio, ¿qué nos recomienda de lectura para este enero? Bueno, he nombrado muchos libros, pero ninguno de ellos es el que voy a recomendar. Voy a recomendar una novela, Graham Greene, El poder y la gloria. Lo tengo en varias ediciones. Yo ahora no estoy en mi casa en Santiago, estoy en la casa de mi cónyuge en la playa, pero como tengo varias ediciones, esta novela, que la he leído varias veces, la tenía acá, por eso está tan deteriorada, porque es una versión del año 53, pero súper buena, de una gran colección MCA. De hecho, Nudo de Víbora, de François Mauriac, está también en esta misma edición. Yo no la tengo, si en esta edición la tengo en las obras completas de Mauriac y en otra edición mucho más moderna. Y mira, este libro de Graham Greene, El poder y la gloria, que probablemente es la más brillante, en mi opinión, de sus 4 novelas teológicas. Yo he leído 3 de ellas, me falta El fin de la aventura, que por ahí lo tengo, pero vi la película sobre esa 4ª novela teológica de Graham Greene. Es simplemente extraordinaria. En La verdad de las mentiras, que es una colección de ensayos de Vargas Llosa, hay un análisis genial de este libro que lo recomiendo mucho, porque Vargas Llosa, a mi juicio, pone énfasis en aspectos que a veces no se destacan. Y uno de ellos es por razones por las cuales yo creo que la gente de izquierda más clásica de este país, al leer esta novela, también verían cosas bien notables, porque uno de los personajes centrales de esta novela, que es el teniente mexicano
laicista, es una personaje que muestra como todas las miserias y grandezas de la condición humana, tal como ocurre con el cura perseguido. Y por eso que esta novela es genial. Yo creo que esta sola novela ya bastaba para haberle dado el Nobel a Green, y no se lo dieron porque se encontró la Academia Sueca que era tan popular que eso le quitaba el nivel. Miren la razón por la cual no le dieron el Nobel a Graham Greene, su exceso de popularidad. Y uno ve ahí un personaje de una izquierda decimonónica, como clásica, que claro, es sectario, intolerante, violento, autoritario, hasta decir basta, pero por otro lado, junto a ese lado demoníaco está el lado que podríamos llamar angelical, que es su preocupación genuina por la justicia social. La rebelión que le ha producido el ver a tanto cura y a tanto jerarca de la iglesia aliado a favor, aliado con los ricos y en contra de los pobres. O sea, y Graham Greene, que era un escritor católico, al momento de escribir esta novela, ve la complejidad del personaje. O sea, yo en alguna ocasión reivindiqué como la profunda moralidad de esa izquierda también a propósito de otra novela que fue ¿Por qué doblan las campanas?, citando la frase de uno de los combatientes republicanos españoles, que es un campesino, en un programa anterior. Y aquí está muy bien recogido también, entonces uno no puede dejar de ver una cierta grandeza que estaba detrás de ese laicismo popular y no burgués, como es la extracción social de ese teniente. Y en el caso del sacerdote, bueno, es lo mismo, ¿no? Porque el sacerdote perseguido es un pecador, y un pobre hombre, pero que se da cuenta de la miseria de la condición humana, digamos, y pese a eso sigue creyendo y tratando de cumplir su misión. Es un cura alcohólico, que ha tenido relaciones sexuales, abusando incluso de su estatus, y ha engendrado un hijo. Pero a pesar de eso, quienes lean la novela no dejarán de ver qué es lo que finalmente, probablemente en términos teológicos, lo salva. Pero el final de la novela también, ojalá lo leyera la Totia Orellana, demuestra como la inutilidad histórico-cultural del laicismo. No voy a decir cómo termina, porque a lo mejor ninguno de ustedes la ha leído y se la recomiendo mucho. Pero lo que sí les quiero decir es que, más allá de los datos de fe o no, este laicismo no tiene mucho destino, y esta novela lo deja súper en claro. Y con esto termino, pero también lo deja en claro la moderna sociología, que señala que a lo mejor la pauta secularizadora solamente fue la pauta de una parte de Occidente, y esta presunta muerte de Dios y secularización completa y pérdida de importancia de la religión, más bien parece ser una excepcionalidad europea. Eso es lo que ya se plantea por muchos analistas del fenómeno de la secularización. Y por supuesto, dicho de otra manera, una novela que tiene ya cerca de 80 años, el final de esta novela lo deja en claro. Entonces, la Totia Orellana, para ganar una mínima sabiduría, de ir a leer esta novela, meditarla y sobre todo ver lo que pasa al final. El poder y la gloria de Graham Greene. Muchas gracias, profesor Zafirio. Bueno, y eso sería el programa de hoy. Yo los tengo que dejar un poco abruptamente porque escucho los llantos de una guagua por ahí atrás. Así que tengo que ir a hacerme cargo porque en este hogar no se aborta. No, estoy mintiendo. O sea, no, estoy diciendo la verdad, pero tengo que hacerme cargo de labores paternas. Pero muchas gracias, profesores, por esta última entrega de este año y la primera también del 2025.
Gracias por sus intervenciones, sus análisis, recomendaciones de libro y, por supuesto, como no, por esa frase boba. Así que me despido de ustedes con un gran abrazo y te aprovecho de desear un súper año nuevo a ustedes y a todos los auditores de este canal, nos odien o no nos odien. Muy bien, pues, doctor Wilson, y mude cuidadosamente a esa guagua, sea diligente y haga bien su trabajo. Así es, pues no me queda un abrazo, don Eduardo Galaz. Abrazos para ambos, que tengan buena noche todos. Adiós.